Saludos a todos. El día de hoy les comentaré sobre una patología que es muy común en mujeres en etapa reproductiva a nivel de ginecología. Esta patología es llamada miomas uterinos o miomatosis uterina, también conocida como leiomioma o fibroma, dependiendo del país o el lugar donde te encuentres. Podemos definir los miomas, fibromas o leiomiomas como tumores que crecen a nivel de la matriz o a nivel del útero de la mujer. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones escuchamos la palabra tumor y lo asociamos a patologías tipo malignas, como lo es el cáncer. Pues te digo que los tumores tipo leiomioma o miomas son tumores benignos, o sea, crecen masas a nivel del útero, pero no están asociados a malignidad, o sea, no están asociados a que puedan o sean productores de cáncer. Ahora, son muchas las preguntas que llegan a ustedes cuando vemos un reporte de una sonografía que nos habla de miomas uterinos o cuando vamos a una consulta y escuchamos al médico decir que tenemos miomas, que tenemos leiomiomas o fibromas. Una de las preguntas es, ¿son los miomas producidos por qué? ¿Cuál es la causa por la cual se producen los miomas? Te digo que normalmente se tiene sabido o es sabido de que los miomas uterinos no tienen una causa específica. O sea, la causa de aparición de los miomas se dice que es desconocida. Ahora, se asocia la utilización de hormonas, por ejemplo, en la aparición de miomas, al igual que también se cree que están un poco vinculados a lo que es la herencia, o sea, lo asocian a factores hereditarios, cuestiones de que existen mujeres, por ejemplo, con antecedentes en familiares con miomas uterinos y en muchas ocasiones se ve una historia familiar ligada a los miomas, pero no se tiene específicamente, no se tiene la razón. Una de las causas son estas. Entonces, ya sabiendo que cualquiera de nosotras, cualquier mujer puede presentar miomas uterinos, tenemos que saber cómo nosotros podemos saber que estamos cursando con un mioma a nivel del útero, con una tumoración tipo mioma a nivel del útero, para así poder acudir a nuestra consulta ginecológica. Entonces, te digo que dentro de los síntomas que presentan los miomas uterinos están sangrados abundantes. Puedes ver una menstruación con sangrados, o sea, puedes ver tu menstruación con un sangrado mucho más abundante del que por lo general estás acostumbrado a verlo. Puedes ver que el sangrado aumenta en días y aumenta en cantidad. Podemos pensar que estamos en una patología tipo miomas uterinos, pero existen más patologías que lo pueden producir. ¿Qué más te puede orientar a que estás cursando con un mioma? Sensación de peso o masa a nivel de la pelvis, en la parte baja del abdomen, sensación o deseos de orinar frecuentemente o más frecuentemente que lo anterior. Bien, también entre una menstruación y otra puedas ver manchados, o sea, sangrados cortitos, poquita cantidad de sangre entre una menstruación y otra, te puede dar a entender que tienes un mioma. O dolor, sobre todo el dolor en la parte baja del abdomen y el sangrado abundante son los que te pueden hacer pensar en que tienes un mioma. Entonces, es ideal que si presentas estos síntomas, acudas vía consulta. Nosotros, una vez te presentes, vamos a hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace además de con una evaluación pélvica en la que tocamos tu útero, tu matriz, y tocamos tus anexos, tus ovarios, las trompas y demás. Además de esta evaluación física, nos apoyamos en lo que es un reporte ultrasonográfico o sonográfico con una simple radiografía
generalmente transvaginal si has tenido actividad sexual o con una sonografía pélvica en caso contrario. Entonces podemos confirmar el diagnóstico porque al nivel de la evaluación física nosotros podemos sentir tu útero, si el útero es regular dependiendo del tamaño del útero, porque los miomas por lo general tienden a deformarlo dependiendo de dónde estén ubicados y tienden a aumentar el tamaño del útero. Por ejemplo, podemos decirte que los miomas se pueden formar dentro de la matriz en varios lugares. Los lugares pueden ser, primero, puede estar justo debajo de lo que es el pliego o lo que recubre el útero, que es lo que se llama peritoneo visceral. Nosotros lo conocemos como la serosa del útero. Entonces, si este mioma se ubica justo debajo de la serosa, entonces nosotros lo llamamos como miomas subserosos porque están debajo de la serosa. Existen otros tipos de miomas que se ubican ya dentro de la musculatura del útero y existen miomas que le llamamos miomas submucosos, se encuentran debajo de la mucosa uterina. Estos son 3 lugares anatómicos donde se pueden ubicar los miomas. Existen miomas también que pueden producirse una especie de pedículo y son los miomas que no están directamente ubicados en el útero, sino que a través de este pequeño pedículo ellos se forman y son los llamados miomas pediculados. Dependiendo de la ubicación de estos miomas también va a depender la sintomatología que puedas presentar. Existen otros que también se pueden ubicar en el cuello de la matriz, que son miomas cervicales. Y como te dije anteriormente, depende de donde ellos se puedan ubicar, van a presentar los síntomas. Por ejemplo, por lo general, los miomas que se ubican en la cavidad endometrial, o sea, los submucosos, lo que están en la mucosa o debajo de la mucosa, entonces son miomas que van a producir mayor sangrado. En el momento del mioma insertarse en esta mucosa, entonces puede producir cambios muy importantes en lo que es el sangrado menstrual. Por tal razón, estos son los miomas que más sangrado, más sangre producen, los miomas submucosos. Los miomas generalmente subserosos no producen tanta cantidad de sangrado. Estos producen, como están en la parte más afuera del útero, pueden producir más dolor, más compresión, por ejemplo, sobre todo de la vejiga, y te pueden causar, si son de gran tamaño, inconvenientes para orinar, dolor en el área de la pelvis. Los pediculados tienen la particularidad de que son miomas que les encanta torcerse. O sea, por el hecho de estar unidos en un pedículo, ellos pueden dar una vuelta, pueden rotar, y esto hace que le deje de pasar sangre a este mioma y estos miomas entonces produzcan dolor al producirse esa torsión. Un dolor que puede ser muy intenso por la falta de irrigación del mioma. O sea, todo va a depender de dónde se coloque este mioma para los síntomas que te puedan ocasionar. Pero por lo general el sangrado y el dolor son los síntomas más propensos a presentarse cuando tú tienes una patología tipo miomatosis. Entonces, una vez nosotros diagnosticamos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un tratamiento para evitar el sangrado que te pueden producir esos miomas, o sea, ponerte medicación para evitar las complicaciones que pueden producir estos miomas, como lo es el dolor y como lo es el sangrado. En el caso podemos dar medicamentos hormonales, que son los que van a hacer la función de que este sangrado reduzca o no se presente. Bien, hormonas que pueden entrar en nuestro cuerpo de forma oral o también local, como lo es el caso de los dispositivos intrauterinos que contengan hormonas, sobre todo el levonorgestrel, que se encuentra en la mayoría de los dispositivos hormonales intrauterinos, que son hormonales. Te hace la función de protección contra un embarazo y a su vez también te trabaja el sangrado, reduciendo la cantidad de sangre. Eso en el caso de que puedan ser colocados. El tratamiento definitivo de los miomas va a depender de el número de hijos que tengas,
si deseas seguir pariendo, si no quieres lograr más embarazos, la edad que tengas, y también va a depender de los síntomas que presentes para nosotros entonces mostrarte una opción de tratamiento, una opción diferente que no solamente la opción de medicación, medicamentos orales o medicamentos tipo inserción de dispositivos. Podemos también realizar, por ejemplo, laparoscopías. En la laparoscopía entonces se visualiza el mioma y pueden ser extraídos también ya por una laparoscopía. Se pueden hacer ablaciones de lo que es la cavidad endometrial. Esto se hace, por ejemplo, en caso de pacientes que tienen sangrados uterinos que son anormales. Podemos también utilizar en los casos de pacientes, por ejemplo, que tengan edades por encima de los 45 años, por ejemplo, que son pacientes que por lo general ya no tienen deseos de parir, son personas que por lo general están cerca de un periodo menopáusico. Entonces ya podemos decidir si los síntomas son muy agresivos, entonces si los miomas tienen un gran tamaño, entonces podemos decidir realizarles una histerectomía, que es la extracción de lo que es el útero. O sea, se saca toda la matriz, el útero completo. En el caso de pacientes que no deseen perder su fertilidad, o sea, pacientes que quieran seguir procreando o que quieran volver a embarazarse, entonces podemos decidir realizar una miomectomía, que es un procedimiento mediante el cual nosotros extraemos el mioma, bien, y se conserva o se mantiene lo que es el útero para entonces permitir un futuro embarazo. Otra de las medidas que se pueden tomar para parar el sangrado en el caso de pacientes que tienen sangrados muy abundantes es la embolización de las arterias uterinas, por procedimiento por el cual se produce o se detiene lo que es el flujo sanguíneo proveniente de las arterias uterinas hacia el útero, y con esta acción entonces procedemos a reducir lo que es el sangrado también uterino. Todo va a depender, como dije anteriormente, de cuáles sean tus planes futuros, de cuál es tu edad y también de los síntomas que poseas en ese momento o que presentes en ese momento que acudas a la consulta. Podemos decir que si no tienes ningún tipo de sintomatología, porque hay mujeres que presentan miomas uterinos pero que no tienen síntomas, entonces no es necesario un tratamiento. O sea, hay pacientes que tienen un mioma pequeño de 2 a 3 centímetros y consideramos que no son miomas, a los cuales si no tienes ningún tipo de sintomatología hay que hacerle ningún tipo de tratamiento, porque como dijimos anteriormente, los miomas no van a malignizar, no son patologías que te van a producir ningún efecto posterior. Por lo general los miomas tienden a reducir su tamaño por encima de los 45-50 años, cuando ya la concentración de estrógeno en la mujer tiende a reducir, sobre todo con la aparición de la menopausia. Aunque también existe evidencia de miomas que han logrado desaparecer también o reducir su tamaño significativamente en mujeres que están también en etapa reproductiva. ¿Por qué se muestra esta reducción de los miomas en el periodo menopáusico, sobre todo cuando ya ha cedido o ha disminuido los niveles de estrógeno a nivel de la mujer? Es debido a que los miomas son estrógeno dependientes, o sea, significa que los miomas necesitan los estrógenos para poderse desarrollar. Bien, es una patología muy dependiente de estrógenos y en muchos de los casos por eso se produce una reducción, o en la mayoría de los casos se produce reducción significativa del tamaño de los miomas cuando ya la mujer entra en un periodo perimenopáusico o menopáusico per se. Ya para terminar, te puedo decir que debes contactar a tu médico si sientes alguno de los síntomas que te mencioné anteriormente y
Una vez en la consulta, entonces podremos hacer análisis, evaluación de tu situación y a la vez un diagnóstico para mejorar tu calidad de vida. Yo espero que te haya agradado este video. Esperemos que sigas los demás. Recuerda, si no te has abonado al canal, abónate para que puedas seguir viendo los demás videos concernientes a ginecología, obstetricia, colposcopía y todo lo relacionado con la salud de la mujer. Muchas gracias por ver el video y los espero en el próximo.